Tuberculosis pulmonar. Mi nombre es Rolando Cedillo, soy jefe del servicio de infectología del Hospital Nacional Rosales. La tuberculosis es una enfermedad muy importante en el Hospital Rosales porque somos el hospital que más diagnostica en El Salvador. Todos los años, alrededor de un centenar de casos. Somos el hospital que más diagnostica tuberculosis en todas las formas. Somos el hospital que más diagnostica tuberculosis extrapulmonar en el país y también somos el hospital que más diagnostica coinfección tuberculosis con VIH. La tuberculosis es causada por el Mycobacterium tuberculosis, que tiene características microbiológicas muy importantes para el diagnóstico, como es el hecho de ser un aerobio estricto y de no teñirse a través de la coloración de Gram, es requerir una tinción especial para bacilos ácido alcohol resistente. La infección es muy común, se calcula que la tercera parte de la humanidad está infectada y todas las personas infectadas tienen el riesgo de reactivación. Eso hace que no sea una enfermedad rara en el mundo. La mayor parte de las tuberculosis son pulmonares, pero el Mycobacterium tuberculosis puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Su forma de transmisión es a través del aire, a través de las vías respiratorias. Cuando personas con tuberculosis pulmonar tosen, hablan, escupen, estornudan, algo que se facilita en lugares de hacinamiento como desafortunadamente las cárceles del Salvador, como vemos en esta diapositiva del Centro Penal de Cojutepeque. Es fácil entender por qué en las cárceles de El Salvador hay 60 veces más tuberculosis que afuera de las cárceles de El Salvador. En cuanto al periodo de incubación, después de 2 a 10 semanas de que la persona se infecta, aparece una lesión primaria, a la que señalan las flechas en la radiografía. Infección que también se puede documentar a través de una prueba positiva utilizando la prueba de Mantoux, la tuberculina. Esto solo es evidencia de infección, no de enfermedad tuberculosa activa. Pero estas personas tienen el riesgo de tuberculosis activa, que es máximo en los primeros años de la infección, pero la infección puede persistir toda la vida y reactivarse o no durante la vida de la persona. Eso explica porque es muy frecuente en los adultos mayores, puesto que ellos naturalmente van a tener una disminución en su capacidad inmunológica. Vemos aquí ilustrado cómo la infección primaria se produce y en algunas personas no va a haber desarrollo de enfermedad. Vemos cómo la infección primaria se traduce en enfermedad tuberculosa activa en los niños, en donde por la inmunoinmadurez, lo contrario de los adultos mayores, la infección primaria puede producir ciertamente enfermedad pulmonar, pero también enfermedad diseminada. En los adultos, en cambio, la forma de tuberculosis importante es la forma que se conoce como postprimaria, secundaria, crónica o de reactivación, que puede afectar de nuevo los pulmones o órganos extrapulmonares.
En la medicina 2 habrá oportunidad de hablar de las tuberculosis extrapulmonares. En esta ocasión nos vamos a restringir a hablar de la tuberculosis pulmonar. ¿Cómo es el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar? A través de las manifestaciones clínicas, a baciloscopías, el cultivo del esputo, la prueba de tuberculina. Vamos a ver, realmente no abona mayormente al diagnóstico, y muy importante, los rayos X. Así, por ejemplo, entre las manifestaciones clínicas de la tuberculosis, de la enfermedad tuberculosa activa, de la tuberculosis pulmonar, tenemos, por supuesto, la fiebre, la tos, que es muy frecuente, y también pueden ser importantes la diaforesis nocturna y la pérdida de peso. Variable porque va a depender del estrato socioeconómico de la persona. No es lo mismo una tuberculosis en una persona pobre o indigente que una tuberculosis en un estudiante de medicina de clase media, donde quizás la pérdida de peso no sea importante. La tuberculosis puede producir otros síntomas, pero contrario a las creencias, en la mayor parte de los casos no va a observarse sangre en el esputo de las personas con tuberculosis. Al examen físico, ciertamente a la auscultación, a la tuberculosis pulmonar, podría detectarse signos auscultatorios, cuando hay cavernas, cuando hay infiltrados, pero, como lo menciona el Harrison en todas sus ediciones, los signos físicos son poco útiles porque en la mayoría de los pacientes realmente no va a haber cambios auscultatorios detectables con el estetoscopio. Cuanto a exámenes de laboratorio, es muy común que las personas con tuberculosis pulmonar tengan lo que tienen todas las personas con una enfermedad crónica, debilitante, anemia. En ocasiones puede haber leucocitosis, puede haber trombocitosis, puede haber leucopenia, pero por lo regular anemia es el único hallazgo en el hemograma. Las baciloscopías es uno de los exámenes más importantes para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. Es una prueba de bajo costo. En El Salvador se puede tener en cualquier unidad de salud. Se reportan el mismo día, pero tiene entre desventajas que alrededor de una tercera parte de las personas con tuberculosis pulmonar van a tener baciloscopías negativas. En el caso de las personas con VIH, que son pausibacilíferas, eso significa que son poco bacilíferas, las baciloscopías tienden a ser negativas con todavía mayor frecuencia. Afortunadamente en la actualidad contamos con otras pruebas diagnósticas más sensibles que las baciloscopías. Aquí vemos en el cuadro la tabla que utiliza el Ministerio de Salud de El Salvador para catalogar las baciloscopías con una, con dos o con tres cruces, de acuerdo al examen hecho por la persona del laboratorio en la muestra obtenida. Superior a las baciloscopías es el Expert MTD-RIF. Esta es una metodología que se ha desarrollado de detección del material genético de la bacteria, que permite en 2 horas saber si en el esputo hay Mycobacterium tuberculosis, y además de eso nos puede decir si hay resistencia a rifampicina. Como podemos apreciar, la sensibilidad es superior, y gracias al Programa Nacional de Tuberculosis esta tecnología está disponible
no solo en el Laboratorio Nacional de Referencia, sino con equipos que se han colocado en los hospitales regionales de Santa Ana, de San Miguel y de San Vicente, porque es una prueba que puede aumentar el rendimiento diagnóstico de los esputos, ciertamente para tuberculosis pulmonar. El cultivo que siempre debe de realizarse, y por eso el expert no sustituye a la baciloscopía, porque siempre es importante recolectar baciloscopías, que es la muestra que va a utilizarse para el cultivo que siempre se va a realizar, porque tiene una alta sensibilidad, es específico, gracias a la red de laboratorios que tiene el Ministerio de Salud establecida desde hace décadas. Es accesible, pero obviamente tiene la desventaja que los cultivos convencionales como el lobo estendensis tardan varias semanas en producir un resultado. En cuanto a la prueba de tuberculina, la prueba de Mantoux, solo demuestra que la persona ha tenido contacto con el micobacterio tuberculoso. Un resultado positivo no diagnostica enfermedad, un resultado negativo no descarta enfermedad. Es común que las personas con tuberculosis diseminada tengan una prueba de tuberculina negativa. Es común que las personas inmunosuprimidas, como las personas con SIDA, tengan una prueba de tuberculina negativa, teniendo tuberculosis. Por lo tanto, pues, ningún médico debe pensar en la prueba de tuberculina como una prueba diagnóstica de enfermedad. Ella sola no es capaz de hacer diagnóstico. En cambio, los rayos X con frecuencia presentan infiltrados, predominantemente en las partes superiores de los campos pulmonares. También pueden presentar de manera clásica cavitaciones, como la que señala la flecha. Aquí ofrecemos otra radiografía donde se observa en el campo pulmonar derecho el infiltrado y la cavitación. Pero no es esa la única forma radiológica de manifestación de la tuberculosis pulmonar. Los pacientes también pueden presentar infiltrados algodonosos bilaterales como estos. Y es bien importante tener presente la condición del paciente, porque las cavernas no las hace la bacteria, las hace la respuesta inmune. Y es por eso que en las personas inmunodeficientes, como el caso de las personas con SIDA, rara vez vamos a observar cavernas. Los infiltrados, en vez de ser superiores, podrán encontrarse en las bases. En vez de ser bilaterales, podrán ser muy discretos y unilaterales. Y en donde los inmunocompetentes no hay linfadenopatías apreciables, los inmunodeficientes, al igual que los niños que son inmaduros, con frecuencia pueden cursar con linfadenopatías intratorácicas. Y los inmunodeficientes también pueden tener tuberculosis, baciloscopía positiva inclusive, y tener una placa de tórax completamente normal. Vemos en esta radiografía de un paciente con VIH un infiltrado discreto en el tercio medio y parte superior del campo pulmonar izquierdo. Vemos esta radiografía con un pequeño derrame pleural derecho y una linfadenopatía parailiar derecha, que lo que tienen en común es que son de pacientes con VIH que tenían las baciloscopías positivas sin tener las manifestaciones clásicas radiológicas e infiltrados en los vértices y de cavernas en los campos pulmonares.
La tuberculosis pulmonar debe diferenciarse de otras enfermedades pulmonares ciertamente crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del cáncer de pulmón, inclusive de la neumonía bacteriana, y en el contexto de un paciente que sabemos o sospechamos que tiene VIH, debe ser diferenciado de una neumonía por monocitis o de una histoplasmosis con manifestaciones pulmonares. El objetivo del tratamiento antituberculoso es no solo curar al paciente y prevenir la muerte, también es prevenir la transmisión de la tuberculosis a otros. En cuanto más rápido pongamos en tratamiento a una persona con tuberculosis pulmonar, más rápido interrumpiremos la cadena de transmisión, y si tratamos a la persona adecuadamente también podemos prevenir el desarrollo de resistencia a las drogas antituberculosas. Los medicamentos antituberculosis de primera línea son la isoniazida, la rifampicina, la pyrazinamida y el etambutol. La streptomicina es la primera droga que se desarrolló contra la tuberculosis, cada vez se usa menos. No es la principal. La mayor parte de las personas son tratadas con isoniazida, rifampicina, pyrazinamida y etambutol. La streptomicina solo se utiliza en personas que en nuestro país, de acuerdo con lo que está normado, cuando las personas ya han recibido un tratamiento antituberculoso en el pasado. De toda tuberculosis de primera aparición únicamente se trata con 4 medicamentos: isoniazida, rifampicina, pyrazinamida y etambutol, en una fase inicial diaria, a las dosis contempladas en la diapositiva, seguida de una fase de continuación, que es 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, para aquellas personas que no están ni privadas de libertad ni infectadas con VIH, en las cuales la fase de continuación también es diaria, pero con los mismos medicamentos, a la misma dosis. La isoniazida es parte de la columna vertebral del tratamiento de la tuberculosis pulmonar y de cualquiera de las formas de tuberculosis. Como cualquier medicamento, tiene efectos adversos potenciales, como por ejemplo la hepatotoxicidad, la neuropatía periférica, particularmente personas que tienen deficiencias en ingesta, como podrían ser los pacientes desnutridos o alcohólicos, y puede producir exantema. La rifampicina, otra droga importante, bactericida fundamental, parte de la columna vertebral del tratamiento antituberculoso, también puede tener efectos adversos sobre el hígado, sobre la piel, e inclusive puede tener toxicidad renal. La pyrazinamida también puede ser potencialmente tóxica, puede producir dolores articulares, puede producir reacciones dermatológicas, y en todos estos medicamentos es importante tener presente no solo la dosis terapéutica por kilo de peso del individuo, sino también la importancia de no sobrepasar la dosis máxima, porque si se utiliza la dosis terapéutica y no se sobrepasa la dosis máxima, es afortunadamente sumamente raro encontrar estos efectos adversos. Así, por ejemplo, el etambutol utilizado a la dosis de 15 miligramos por kilogramo por día es
extremadamente raro que presenten una neuritis óptica o reacciones dermatológicas. Desde hace años están implementados en El Salvador los medicamentos antituberculosos combinados de dosis fijas, en donde en un solo comprimido se ha logrado introducir las 4 drogas principales de la fase inicial, y eso hace que la carga de tabletas disminuya para el paciente que debe tomarlas, tanto en la fase inicial como en la fase de continuación. Eso mejora la adherencia al tratamiento, el apego al tratamiento, porque, como debemos de recordar, ¿verdad?, también hay variaciones cuando se trata de condiciones especiales de las personas, como es estar privados de libertad, donde ya dije que el riesgo es 60 veces superior, y por lo tanto a curar a los pacientes, interrumpir la cadena de transmisión en esas condiciones va a ser de importancia vital, y por la frecuencia con que la tuberculosis y la VIH, los VIH se presentan juntos. Entre las ventajas de los medicamentos combinados a dosis fijas tenemos de que al no poder seleccionar el paciente los medicamentos, eso impide que el paciente sea selectivo a la hora de tomar su tratamiento, sino que siempre va a tomar todos los medicamentos necesarios para la curación. Es menos probable que el médico prescriptor se equivoque, disminuye el número de tabletas, pero obviamente también hay desventajas. Si el personal desconoce que está utilizando un medicamento combinado a dosis fija, podría cometer errores en la prescripción y dar números excesivos de tabletas, o por el contrario, utilizar dosis subterapéuticas de medicamentos. Una regla muy importante en la administración del tratamiento antituberculoso es que, o sea que se utilicen medicamentos individuales o combinados a dosis fija, estos no deben de ser fraccionados. Y siempre debemos aproximar la dosis calculada por kilo de peso del individuo al número superior, sin exceder la dosis máxima establecida. Aquí vemos la clasificación del tratamiento antituberculoso, como todas aquellas primeras tuberculosis pulmonares o extrapulmonares, ya sea que tengan baciloscopía positiva o no, es decir, las personas que nunca han tomado tratamiento antituberculoso deben de recibir un tratamiento catalogado como categoría 1. Y en el caso de aquellas personas que han tenido ya algún tipo de tuberculosis o que han tomado tratamiento por más de un mes y lo abandonó, cuando lo reinician se consideran categoría 2 y ya no van a ser tratados por 6 meses en total, sino el tratamiento tendrá una duración de 8 meses. En una primera fase tomará isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, pero también se le agregará en esos 2 primeros meses estreptomicina. Luego tendrá una fase de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y los últimos 5 meses incluirán únicamente isoniazida, rifampicina y etambutol. La estreptomicina, a diferencia de los otros medicamentos que son todos orales, es un medicamento que se administra por vía intramuscular y, como todo aminoglucósido, tiene entre sus efectos adversos posibles toxicidad al oído, nefrotoxicidad y manifestaciones cutáneas. El monitoreo del paciente con tuberculosis pulmonar, baciloscopía positivo, es realizado por el establecimiento de salud de atención primaria, las unidades de salud. Se hacen baciloscopías en el momento del diagnóstico
En el caso de la categoría 1, debe repetirse una vaciloscopía cuando se finaliza la fase inicial de tratamiento. Luego se hace en la fase de continuación una vaciloscopía control de 4 meses y finalmente una última vaciloscopía en el último mes de tratamiento, todo para corroborar la curación, confirmar la curación del individuo con vaciloscopía positiva. El paciente, en cambio, que no tiene vaciloscopía positiva al comienzo del tratamiento, va a cumplir un criterio de curación que es el de tratamiento terminado, porque obviamente si no tuvo vaciloscopías positivas al comienzo, su curación va a depender del cumplimiento del tratamiento por los 6 meses de duración y no de la negativización de la vaciloscopía. A veces el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar no es fácil. La vaciloscopía es negativa. Eso obliga a hacer una prueba de detección de ácido nucleico, la EXPERT. A veces se requiere una fibrobroncoscopía con vaciloscopías posteriores a la fibrobroncoscopía, y todos estos exámenes pueden ser negativos y todavía tratarse de una tuberculosis pulmonar. En estos casos a veces el diagnóstico es por una prueba terapéutica, excluidas otras causas posibles de enfermedad. El médico encargado prescribe el tratamiento antituberculoso. Estas pruebas terapéuticas deben de ser conducidas con el paciente ingresado. No deben de darse por exitosas con la caída de la fiebre hasta que no han transcurrido por lo menos 72 horas de desaparición de la fiebre, y siempre resultan en un curso completo de tratamiento antituberculoso. No se debe interrumpir una prueba terapéutica, sino completarla a cabalidad, tal como está normado por el programa nacional de tuberculosis. Aquí vemos lo que mencionaba antes, los pacientes que no cumplen con la definición de curado de programa, que es el paciente que ha negativizado su vaciloscopía. Aquí son definiciones de programa. Para el clínico, obviamente, un paciente que completó su tratamiento cuyos síntomas desaparecieron, en el sentido de que no tiene fiebre, no tiene tos, recuperó su peso normal. Para el clínico es un paciente curado, pero para el programa eso se denomina un tratamiento completo. Desafortunadamente, cada vez en el mundo se detecta más tuberculosis resistente a drogas. La definición de tuberculosis multidrogoresistente son aquellos pacientes que son resistentes tanto al isoniazida como al rifampicina. Desgraciadamente, desde hace algunos años ya existe la tuberculosis extensamente drogoresistente, que es un paciente con resistencia a isoniazida y a rifampicina, que además es resistente a medicamentos de segunda línea como las quinolonas o cualquiera de los glucósidos inyectables que se usan como medicamentos de segunda línea para la tuberculosis. Finalmente, la prevención es muy importante. Si pudiéramos ver la tos siempre, como en el caso de esta fotografía, nos daríamos cuenta realmente de que existe riesgo de adquirir la tuberculosis en los establecimientos de salud, que la tuberculosis se puede prevenir con isoniazida,
que no todos los pacientes con tuberculosis pueden o deben ser hospitalizados, donde obviamente existiría posibilidad de transmisión para otras personas también hospitalizadas. Por lo tanto, toda medida que permite el tratamiento ambulatorio del paciente debe ser tomada. Existen prácticas efectivas de control de infecciones que disminuyen el riesgo de nuevas infecciones en los trabajadores de salud, porque existe la transmisión nosocomial, incluyendo la tuberculosis multidrogresistente en aquellos países particularmente donde es muy frecuente, que no es el caso de El Salvador. Y los trabajadores de salud tenemos riesgo de adquirirla, tanto en infección sintomática como en enfermedad. Es importante tener presente que hay procedimientos que pueden generar aerosoles, particularmente eficaces para transmitir la tuberculosis, y donde la base del control de infecciones, debemos de recordar, es un diagnóstico temprano y rápido y un tratamiento apropiado, tal como está normado para los casos de tuberculosis. Existen precauciones estándar y adicionales basadas en la vía de transmisión que aplican a todos los pacientes, pero vemos cómo para la tuberculosis aplican las precauciones basadas en la vía de transmisión que se conocen como el aislamiento respiratorio, el aislamiento de aerosoles, que implica idealmente colocar al paciente en un cuarto privado, donde todas las personas que ingresen en ese cuarto utilizan un respirador N95 antes de entrar al cuarto, y mientras se mantengan en el cuarto con una persona sospechosa o comprobada con tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva. Existen lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud que se pueden consultar para prevenir la transmisión en hogares, establecimientos, sitios de congregación, que incluyen entre sus medidas de control administrativo, como hacer un diagnóstico rápido mediante las pruebas pertinentes, iniciar prontamente el tratamiento, la importancia de que los sitios de espera sean abiertos y bien ventilados, que no es el caso desafortunadamente de los establecimientos de salud, donde en una unidad de emergencia como esta perfectamente podría estar un paciente con tuberculosis pulmonar al lado de un paciente con leucemia, linfoma, enfermedad renal crónica o diabetes, que tenemos que potenciar el uso de la buena ventilación y de la radiación solar. Las ventanas deben de contribuir a una buena ventilación. El uso de equipo de protección personal debe ser el más adecuado. Parte de tanto el personal como de los pacientes. Evitar la transmisión en los establecimientos de salud implica conocer la etiqueta de la tos. Existen normas nacionales e internacionales para la terapia preventiva de condiciones ácidas. En nuestro país está normado que todas las personas con VIH en las cuales se ha descartado enfermedad tuberculosa activa, y eso se puede hacer mediante el interrogatorio de síntomas clave como la fiebre, la tos, la pérdida de peso, la sudoración nocturna. El paciente afirma que tiene uno solo de estos síntomas, eso debe motivar la investigación de enfermedad tuberculosa activa. Entonces el paciente niega estos 4 síntomas,
Eso es suficiente para descartar una tuberculosis pulmonar activa y por lo tanto esa persona con VIH debe recibir terapia preventiva convencional. Una prueba de tuberculina no es indispensable para indicar terapia preventiva convencional. Y en el pasado administrábamos lisonacida por 9 meses. Desde el año pasado se normó, dado de que regímenes con lisonacida de 6 meses también han demostrado capacidad para prevenir el desarrollo de enfermedad tuberculosa activa. Y vemos que entre las medidas de control de infecciones que existen, la evidencia más fuerte que existe es para las medidas administrativas, como son el adecuado evaluación de las personas en los establecimientos, de su separación correspondiente, del uso de las medidas de etiqueta de la tos. Todo para contribuir a la estrategia actual de la Organización Mundial de la Salud, que se ha puesto como una meta muy ambiciosa para la humanidad: acabar con la tuberculosis como problema de salud pública para el año 2030. Hay mucha información acerca del diagnóstico, las manifestaciones clínicas, el tratamiento en esta guía clínica de infección tuberculosis VIH, que está disponible de manera íntegra y gratuita en el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias.